He estado trabajando como guardia de seguridad en este edificio de oficinas abandonado desde hace unos 6 meses. No es el trabajo más glamuroso, pero me permite pagar las cuentas y el turno de noche es tranquilo, o al menos eso se supone. El edificio es viejo, con luces fluorescentes que parpadean y largos pasillos vacíos que resuenan con cada paso. Normalmente no me importa la soledad, pero últimamente las cosas han empezado a sentirse extrañas. Empezó con cosas pequeñas, luces que parpadeaban en zonas donde no deberían, ruidos débiles como pasos cuando sabía que era el único allí, y puertas que se abrían solas. Al principio, lo achacaba a que el edificio era viejo y se estaba cayendo a pedazos, pero cuanto más sucedía, más difícil era ignorarlo. Una noche, hace aproximadamente una semana, las cosas cambiaron. Estaba haciendo mi ronda habitual en el tercer piso cuando oí un fuerte golpe en una de las oficinas vacías. Mi corazón dio un brinco y me quedé paralizado por un segundo antes de agarrar mi linterna y dirigirme hacia el ruido. Cuando llegué, la puerta estaba abierta de par en par y dentro había un hombre, despeinado, con ojos salvajes y ropa que parecía no haberse lavado en semanas. Murmuraba para sí mismo algo sobre limpiar cabos sueltos y que yo tenía que salir antes de que sea demasiado tarde. Intenté calmarlo, pensando que era solo un vagabundo que se había colado, pero la forma en que me miró, como si supiera algo que yo no, me dio escalofríos. Lo reporté a mi supervisor, pero cuando llegó el refuerzo, el tipo se había ido. Registramos el edificio de arriba a abajo, pero no había rastro de él. No había ventanas rotas, ni puertas sin cerrar, nada. Mi supervisor dijo que probablemente era solo algún vagabundo que había encontrado una forma de entrar y se había asustado al verme. Quería creer eso, pero algo en todo el asunto no me cuadraba. La forma en que me miró, las cosas que dijo, se sintió personal, como si no estuviera simplemente divagando. Traté de quitármelo de la cabeza y terminar mi turno, pero no podía dejar de pensar en ello. La noche siguiente, decidí investigar un poco. Durante mi descanso, revisé algunos archivos viejos que encontré en la oficina de seguridad. La mayoría eran solo registros de mantenimiento y de empleados, pero luego me topé con algo extraño, una carpeta etiquetada como Informes de Incidentes, 2003. Dentro había un montón de documentos sobre algún tipo de escándalo que involucraba a la empresa que solía ser dueña del edificio. Había menciones de malversación, encubrimientos e incluso algunos nombres de empleados que supuestamente habían desaparecido. No tuve tiempo de leerlo todo, pero un nombre me llamó la atención, un tipo llamado Daniel Hargrove. El informe decía que había sido un gerente de nivel medio que había desaparecido después de plantear preocupaciones sobre las finanzas de la compañía. No sabía qué pensar, pero me hizo preguntarme si el tipo que había visto la noche anterior estaba relacionado de alguna manera. Cuanto más lo pensaba, más inquieto me sentía. Empecé a prestar más atención durante mis rondas, especialmente en el tercer piso donde había visto al hombre. Fue entonces cuando noté otras cosas, pequeñas, pero suficientes para revolverme el estómago. Papeles esparcidos en escritorios que no se habían tocado en años, sillas apartadas como si alguien se hubiera sentado en ellas, y un olor extraño, como a plástico quemado, que parecía seguirme a donde quiera que fuera. Me repetía a mí mismo que era solo mi imaginación, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Incluso empecé a llevar una navaja de bolsillo conmigo, por si acaso. Sé que suena paranoico, pero no podía quitarme la sensación de que no estaba solo en ese edificio. Luego, anoche, todo llegó a su punto culminante. Estaba haciendo mi última ronda antes de salir cuando oí pasos detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. Seguí caminando, tratando de convencerme de que era solo el edificio que se asentaba, pero luego lo oí de nuevo, más fuerte esta vez, como si alguien estuviera corriendo hacia mí. Me giré, linterna en mano, y allí estaba él, el mismo tipo de antes. Estaba parado al final del pasillo, mirándome fijamente. Antes de que pudiera decir algo, gritó: ¿Todavía estás aquí? Te dije que te fueras. Su voz era frenética, casi desesperada. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer, y fue entonces cuando las luces se apagaron. Completamente. Me las arreglé con mi linterna, pero para cuando la hice funcionar, él ya no estaba. No me quedé para buscarlo.
Simplemente corrí, no dormí mucho esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara, esos ojos salvajes, esa expresión desesperada. No dejaba de repetir el momento en mi cabeza, tratando de darle sentido. ¿Quién era él? ¿Qué quería? ¿Y por qué seguía advirtiéndome que me fuera? A la mañana siguiente, volví al edificio antes de mi turno para investigar un poco más. Encontré un viejo directorio de empleados en la oficina de seguridad y busqué el nombre del informe de incidentes, Daniel Hargrove. Había una foto junto a su nombre y se me revolvió el estómago. Era él. El tipo que había visto en el edificio era Daniel Hargrove, o al menos alguien que se parecía exactamente a él. Pero según los registros, había desaparecido hace más de 20 años, no sabía qué hacer. Una parte de mí quería llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? Oigan, creo que vi un fantasma en mi edificio. Se reirían de mí. Así que decidí guardármelo para mí y simplemente terminar mi turno. Pero tan pronto como entré en el edificio esa noche, lo sentí, esa sensación pesada y opresiva, como si el aire mismo me estuviera advirtiendo que me diera la vuelta. Traté de ignorarlo, pero cuanto más me acercaba al tercer piso, peor se ponía. Para cuando llegué al pasillo donde lo había visto, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi linterna. No lo vi esa noche, pero lo oí. Su voz, débil pero clara, resonando por el pasillo: se te está acabando el tiempo. Ese fue el punto de quiebre para mí. No podía soportarlo más. Llamé a mi supervisor y le dije que necesitaba la noche libre. No le di detalles, solo le dije que no me sentía bien. Sonó molesto, pero accedió a cubrir mi turno. Me fui a casa, pero no podía relajarme. Seguía pensando en Daniel Hargrove, los informes de incidentes y la forma en que me había mirado. Decidí investigar un poco en línea, con la esperanza de encontrar más información sobre la empresa y lo que había sucedido en ese entonces. Me tomó un tiempo, pero finalmente encontré un viejo artículo de noticias de 2003. El titular me heló la sangre: empresario local vinculado a escándalo de malversación desaparece. El artículo mencionaba a Daniel Hargrove por su nombre y sugería que podría haber sido silenciado por intentar exponer las actividades ilegales de la empresa. Incluso había rumores de que su cuerpo nunca había sido encontrado. Al día siguiente, volví al trabajo, decidido a confrontar lo que sea que estuviera sucediendo. Llevé una grabadora de voz conmigo, con la esperanza de captar algo, cualquier cosa, que pudiera demostrar que no estaba perdiendo la cabeza. No vi a Daniel esa noche, pero lo oí de nuevo. Esta vez, su voz era más suave, casi suplicante: todavía están aquí. Están vigilando. Reproduje la grabación más tarde, y efectivamente, su voz estaba allí, clara como el día. No sé qué pensar de ello. ¿Estaba tratando de advertirme sobre algo? ¿O era solo un alma perdida, atrapada en ese edificio, reviviendo la pesadilla que le había sucedido? De cualquier manera, no podía seguir trabajando allí. Renuncié al día siguiente, pensé que ese sería el final. Renuncié al trabajo, evité el edificio y traté de seguir adelante. Pero hace unos días, algo sucedió que me hizo darme cuenta de que no había terminado. Estaba en casa, sentado en mi sofá, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Casi no respondí, pero algo me hizo contestar. Al principio hubo estática, y luego una voz, su voz. No debiste irte, dijo. Ellos saben que tú sabes. Dejé caer el teléfono, mi corazón latiendo con fuerza. Bloqueé el número, pero no pude quitarme la sensación de que me estaban observando. Incluso ahora, sigo viendo sombras por el rabillo del ojo, y juro que oigo pasos detrás de mí cuando estoy solo, no sé qué hacer. Una parte de mí quiere volver a ese edificio, a tratar de encontrar respuestas, pero tengo demasiado miedo. ¿Y si Daniel tenía razón? ¿Y si hay algo, o alguien, todavía allí, limpiando cabos sueltos? No tengo pruebas de nada, solo una grabación de voz y la corazonada de que algo terrible sucedió en ese edificio. Y ahora, no puedo evitar preguntarme si me he convertido en parte de ello. Cada vez que mi teléfono suena, me paralizo, aterrorizado de que sea él de nuevo. No sé cómo termina esto, o si alguna vez lo hará.
Todo lo que sé es que debí haberle hecho caso cuando me dijo que me fuera. Mi familia y yo nos mudamos a este tranquilo barrio suburbano hace unos 3 meses. Se suponía que sería un nuevo comienzo para nosotros, mi esposa, nuestra hija de 6 años y yo. Habíamos estado viviendo en un apartamento estrecho en la ciudad y la idea de tener un patio trasero y un poco más de espacio se sentía como un sueño hecho realidad. El barrio parecía perfecto a primera vista, calles arboladas, niños montando en bicicleta y saludos amistosos de la gente regando sus céspedes. Nuestro vecino de al lado, un anciano llamado señor Grayson, fue el primero en darnos la bienvenida. Apareció en nuestra puerta con una cesta de magdalenas y una gran sonrisa, presentándose como el vigilante del vecindario. En ese momento, se sintió bien tener a alguien tan acogedor. Pero en retrospectiva, debería haber notado la forma en que sus ojos se detenían un poco demasiado en mi hija. Al principio, la amabilidad del señor Grayson parecía inofensiva. Pasaba a charlar cada vez que nos veía afuera, ofreciendo consejos no solicitados sobre el césped o la mejor manera de podar los arbustos. Siempre tenía una historia que contar, generalmente sobre cómo había vivido en el vecindario durante décadas y sabía todo sobre todos. Pero después de un par de semanas, sus visitas comenzaron a sentirse extrañas. Aparecía sin previo aviso, a veces temprano en la mañana, y se quedaba parado en nuestro porche, sonriendo como si fuera completamente normal. Una vez, lo sorprendí mirando a través de la ventana de nuestra sala de estar mientras desayunaba. Cuando lo confronté, solo se rió entre dientes y dijo que estaba viendo cómo estaba la nueva familia. Me lo tomé a broma, pero en el fondo, me dio escalofríos. Las cosas se volvieron más extrañas cuando empezamos a encontrar cosas en nuestro porche. Al principio, eran cosas pequeñas, un frasco de mermelada casera, una planta en maceta, una nota escrita a mano con consejos de jardinería. Mi esposa pensó que era dulce, pero yo no podía quitarme la sensación de que era más que una simple amabilidad de vecino. Sin embargo, las notas se volvieron más raras. Una decía: tus rosas necesitan más luz solar, puedo ayudarte a moverlas. Otra decía: la risa de tu hija es tan encantadora. Me recuerda a mi nieta. Esa me puso la piel de gallina. Ni siquiera sabía que tenía una nieta. Empecé a mantener las cortinas cerradas y a evitarlo cuando lo veía afuera, pero él siempre parecía encontrar una manera de inmiscuirse en nuestro día. Se quedaba cerca de nuestra entrada cuando yo salía para el trabajo, o estaba afuera jardineando cada vez que mi esposa llevaba a nuestra hija a la escuela. Luego, una tarde, nuestro perro, Max, desapareció. Max era un Golden Retriever, el perro más amigable que puedas imaginar, y nunca se alejaba de la casa. Buscamos en el barrio durante horas, llamándolo por su nombre y preguntando a los vecinos si lo habían visto. Nadie lo había visto. Estaba a punto de rendirme cuando noté al señor Grayson parado en el borde de su jardín, mirándonos. No dijo nada, solo se quedó allí con una extraña media sonrisa en su rostro. No le di mucha importancia en ese momento, pero más tarde esa noche, oí ladridos que venían de su patio trasero. Era débil, pero estaba seguro de que era Max. Agarré una linterna y fui a investigar, mi corazón latiendo con fuerza mientras me acercaba a su cobertizo. La puerta estaba un poco entreabierta, y cuando me asomé, allí estaba él, Max, encerrado en una jaula, asustado pero ileso, no sabía qué hacer. Una parte de mí quería confrontar al señor Grayson en ese mismo instante, pero otra parte de mí estaba demasiado asustada. ¿Por qué se llevaría a nuestro perro? ¿Estaba tratando de enviar algún tipo de mensaje? Decidí sacar a Max primero y lidiar con el resto después. Abrí la jaula y Max salió corriendo, con la cola entre las piernas como si hubiera pasado por algo traumático. Lo llevé a casa, tratando de calmarlo, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Mi esposa estaba furiosa cuando se lo conté, y acordamos vigilar más de cerca al señor Grayson a partir de entonces. Empezamos a cerrar las puertas con llave por la noche e incluso instalamos una cámara de seguridad que daba a su casa. Pero eso no lo detuvo. Al día siguiente, el señor Grayson apareció en nuestra puerta como si nada hubiera pasado.
Tenía otra cesta, esta vez estaba llena de galletas y esa misma sonrisa inquietante. No lo invité a pasar, pero a él no pareció importarle. Simplemente se quedó allí, hablando de lo mucho que le encantaba tenernos como vecinos y de que esperaba que nos quedáramos por mucho tiempo. Su tono era amistoso, pero había algo en sus ojos que me revolvió el estómago. Antes de irse, dijo algo que nunca olvidaré: sabes, es importante vigilar a tu familia. Nunca se sabe lo que podría pasar en un vecindario como este. No respondí, solo cerré la puerta y le puse el seguro. Fue entonces cuando supe que teníamos que hacer algo. Decidimos llamar a la policía, pero cuando llegaron, el señor Grayson se hizo pasar por el anciano inocente perfecto. Actuó confundido, incluso dolido, cuando le preguntaron por Max. ¿Por qué me llevaría a su perro?, dijo, con la voz temblorosa como si estuviera a punto de llorar. Amo a los animales. Nunca haría algo así. Los oficiales parecieron creerle, y sin ninguna prueba concreta, no había mucho que pudieran hacer. Nos dijeron que los llamáramos si algo más sucedía, pero pude notar que pensaban que estábamos exagerando. Me sentí impotente, como si estuviéramos atrapados en una especie de juego retorcido, y el señor Grayson siempre estaba un paso por delante. Las cosas solo empeoraron después de eso. Empezamos a notarlo con más frecuencia, siempre vigilándonos desde su jardín o sus ventanas. Nos saludaba como si nada, pero su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Una noche, me desperté con el sonido de pasos fuera de nuestra casa. Agarré la linterna y miré por la ventana, y allí estaba él, parado en nuestra entrada, mirando hacia la ventana de nuestro dormitorio. Le grité que se fuera, y él solo se rió, un sonido bajo y gutural que me dio escalofríos. «Solo estoy viendo cómo están», gritó antes de regresar lentamente a su casa. No dormí nada esa noche. No dejaba de pensar en lo que había dicho sobre vigilar a nuestra familia, y no podía quitarme la sensación de que estaba planeando algo. El punto de quiebre llegó unos días después. Mi esposa y yo estábamos en la cocina cuando oímos un fuerte estruendo en el patio trasero. Salimos corriendo y encontramos nuestros botes de basura volcados, con la basura esparcida por todas partes. Al principio, pensé que era un animal, pero luego lo vi, el señor Grayson, parado en el borde de nuestra propiedad, sosteniendo una pala. No dijo nada, solo nos miró con esa expresión inexpresiva. Le grité que se fuera, pero no se movió. En cambio, comenzó a caminar hacia nosotros, lentamente, como si estuviera saboreando el momento. Mi esposa agarró a nuestra hija y corrió adentro, pero yo me quedé firme, agarrando la linterna como un arma. «Sal de mi propiedad», grité, con la voz temblorosa. Se detuvo a unos metros de distancia, ladeó la cabeza y dijo: «Ustedes no pertenecen aquí. Ninguno de ustedes», eso fue todo. No pude soportarlo más. Llamé a la policía de nuevo, y esta vez me aseguré de que entendieran lo serio que era. Les mostré las imágenes de seguridad de él en nuestra entrada, las notas que había dejado y les conté lo de Max. Finalmente me tomaron en serio y fueron a hablar con él. Cuando registraron su casa, encontraron algo que me heló la sangre: una habitación llena de fotos. Fotos de nuestra casa, de nuestra familia, incluso de nuestra hija jugando en el patio trasero. También había notas que detallaban nuestras rutinas, nuestros hábitos, incluso la hora a la que solíamos acostarnos. Era como si nos hubiera estado estudiando, planeando algo. La policía lo arrestó en el acto, y finalmente sentimos que podíamos respirar de nuevo. Después de que el señor Grayson fuera arrestado, supimos más sobre su pasado. Resulta que había estado involucrado en incidentes similares en otros vecindarios, pero nunca había habido suficiente para acusarlo. Siempre había jugado la carta del anciano inofensivo, y la gente había desestimado su comportamiento como una excentricidad. Pero esta vez, con la evidencia que proporcionamos, tuvieron suficiente para acusarlo de acoso y allanamiento de morada. Ahora está en la cárcel, esperando el juicio, pero todavía no puedo quitarme la sensación de que nos está vigilando. Sigo esperando verlo parado fuera de nuestra ventana o encontrar otra nota en nuestro porche. Es como si todavía estuviera allí, aunque sé que está encerrado. Hemos pensado en mudarnos, pero ya hemos invertido mucho en esta casa y a nuestra hija le encanta su escuela. Así que, por ahora,
nos quedamos. Hemos añadido más cámaras de seguridad, instalado luces con sensor de movimiento e incluso tenemos un nuevo perro, un gran pastor alemán protector llamado Duke. Pero cada vez que veo la casa vacía de al lado, no puedo evitar preguntarme si alguna vez nos sentiremos realmente seguros aquí. El señor Grayson puede haberse ido, pero el recuerdo de lo que hizo y lo que podría haber estado planeando todavía me atormenta. Supongo que algunas cicatrices no sanan, sin importar cuánto tiempo pase. Se suponía que sería el viaje por carretera de nuestras vidas. Mi mejor amigo Jake, su novia Mia, mi novio Chris y yo lo habíamos estado planeando durante meses, un viaje en coche a través del país desde Ohio hasta California, visitando todas las atracciones raras de la carretera y los parques nacionales en el camino. Éramos jóvenes, sin un centavo y lo suficientemente tontos como para pensar que tomar un atajo por algunas carreteras secundarias en medio de Nebraska era una buena idea. El GPS se había estropeado y terminamos en esta carretera estrecha y sin pavimentar que parecía extenderse para siempre, rodeados de nada más que campos de maíz y algún que otro granero espeluznante. El sol se estaba poniendo, proyectando este espeluznante resplandor naranja sobre todo, y fue entonces cuando el coche simplemente se detuvo. Sin previo aviso, sin ruidos extraños, solo silencio. Estábamos varados, a kilómetros de cualquier lugar, sin servicio de telefonía móvil. Fue entonces cuando apareció él. De la nada, este granjero se detuvo en una camioneta vieja y destartalada que parecía no haberse lavado desde los años 80. Se presentó como Earl, dijo que era el dueño de la tierra en la que estábamos y se ofreció a ayudarnos. Al principio, me sentí aliviado. Earl parecía bastante amigable, tenía este encanto popular, con sus overoles y su sombrero de paja y una sonrisa que era un poco demasiado amplia. Pero había algo extraño en él, algo que no podía identificar. Sus ojos, tal vez, eran de un azul pálido, casi incoloro, y nunca parecían parpadear. Insistió en que fuéramos a su granja por la noche, dijo que arreglaría el coche por la mañana. No es seguro estar aquí después del anochecer, seguía diciendo, con la voz baja y firme. No teníamos mucha otra opción, así que aceptamos. En retrospectiva, desearía que nos hubiéramos quedado a dormir en el coche. La granja de Earl era inquietante. La casa era esta cosa vieja y desgastada con la pintura descascarada y un porche hundido, rodeada de campos que parecían extenderse sin fin en la oscuridad. Cuando salimos de la camioneta, me di cuenta de los cobertizos, 3 de ellos, todos cerrados con pesadas cadenas. De uno de ellos emanaba un olor débil y metálico, y juro que oí algo moverse dentro, como un sonido de raspado. Earl me vio mirando y rápidamente dijo, solo herramientas y equipo viejo. Nada interesante. Pero la forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. Dentro de la casa, no era mucho mejor. El aire era denso con el olor a moho y algo más que no podía identificar, como tierra mojada o madera podrida. Las paredes estaban cubiertas de fotos viejas, pero todas eran de la granja, no de personas. Sin familia. Solo la tierra, una y otra vez, la cena fue incómoda. Earl había hecho esta enorme olla de estofado, pero ninguno de nosotros tenía mucho apetito. No dejaba de hacernos preguntas, de dónde éramos, a dónde nos dirigíamos, cuánto tiempo llevábamos en la carretera. Al principio, parecía una charla trivial, pero luego empezó a volverse específico. Tomaron la salida de la enero de 80, ¿verdad? Vi su coche antes, pensé que podrían estar viniendo por aquí. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo pudo habernos visto? No habíamos pasado ni un solo coche en kilómetros. Chris trató de tomárselo a broma, pero pude ver que él también estaba inquieto. Mia, que suele ser la más habladora, estaba en completo silencio, sus ojos se movían por la habitación como si estuviera buscando una salida. Y luego, justo cuando Earl estaba recogiendo los platos, lo oí, un débil tintineo desde otra habitación. Se excusó para contestar, y fue entonces cuando decidí seguirlo. Me arrastré por el pasillo, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que Earl lo oiría. La puerta de la habitación estaba un poco entreabierta, y pude verlo parado junto a un viejo teléfono de disco, de espaldas a mí.
Su voz era baja, casi un susurro, pero capté fragmentos de ella. Sí, están aquí, los 4, no sospechan nada, nos encargaremos de ellos esta noche. Mi sangre se congeló. ¿Encargarse de ellos? ¿Encargarse de qué? Me alejé lentamente, mi mente acelerada. Cuando volví a la cocina, agarré el brazo de Chris y susurré, tenemos que irnos. Ahora. Me miró como si estuviera loca, pero el miedo en mis ojos debió convencerlo. Mia y Jake ya estaban al límite, y cuando les dije lo que había oído, la cara de Jake se puso pálida. Tenemos que salir de aquí, dijo, con la voz temblorosa, pero no fue tan simple. Earl regresó a la habitación, esa misma sonrisa demasiado amplia pegada a su cara. ¿Están listos para acostarse? Ya tengo las habitaciones de invitados preparadas para ustedes. Su tono era alegre, pero había algo en sus ojos, algo frío y calculador. No tuvimos más remedio que seguirle el juego. Nos condujo escaleras arriba a un pasillo estrecho con 3 puertas. 2 por habitación, dijo, entregándonos una llave a cada uno. A dormir bien. En el momento en que se fue, nos apiñamos en una de las habitaciones, susurrando frenéticamente. Chris sugirió que esperáramos hasta que Earl estuviera dormido y luego saliéramos corriendo, pero Jack señaló que no teníamos idea de dónde estábamos o cómo volver a la carretera principal. Y luego estaban los cobertizos. Ninguno de nosotros quería decirlo en voz alta, pero todos estábamos pensando lo mismo, ¿qué había en esos cobertizos? ¿Y por qué estaban cerrados? Esperamos lo que parecieron horas, sentados en silencio, esforzándonos por oír cualquier movimiento abajo. La casa crujía y gemía como si estuviera viva, y cada sonido nos hacía saltar. Finalmente, cuando el reloj de la mesita de noche marcaba poco más de la medianoche, decidimos que era hora de irnos. Chris abrió un poco la puerta y se asomó al pasillo. Despejado, susurró. Bajamos las escaleras de puntillas, evitando los lugares que sabíamos que crujirían, y llegamos a la puerta principal sin hacer ruido. Pero cuando Chris intentó abrir la manija, no se movió. Está cerrada con llave, siseó, el pánico invadiendo su voz. Mia sacó la llave que Earl le había dado, pero no encajaba. Nos encerró, dijo, su voz temblando. Mi estómago se revolvió. Esto no era solo extraño, era deliberado. Estábamos a punto de intentar una ventana cuando lo oímos, un golpe bajo y rítmico que venía de afuera. Sonaba como si viniera de uno de los cobertizos. Jake pegó la cara a la ventana, entrecerrando los ojos en la oscuridad. Hay una luz encendida, susurró. En el cobertizo del medio. Mi corazón estaba en la garganta mientras me unía a él en la ventana. Efectivamente, una luz amarilla débil parpadeaba debajo de la puerta del cobertizo. Y luego, vimos a Earl. Estaba caminando hacia el cobertizo, llevando algo, una caja de herramientas, tal vez. Pero a medida que se acercaba, me di cuenta de que no eran herramientas. Era un rollo de cuerda y lo que parecía, una sierra. La respiración se me atascó en el pecho. Tenemos que salir de aquí, dije, mi voz apenas un susurro. Ahora mismo. Pero antes de que pudiéramos movernos, las tablas del suelo detrás de nosotros crujieron. Nos quedamos inmóviles. Lentamente, nos dimos la vuelta. Earl estaba parado al pie de las escaleras, mirándonos con esos ojos pálidos y sin parpadear. No deberían estar despiertos, dijo, su voz extrañamente tranquila. Es peligroso afuera por la noche. El aire en la habitación se sentía pesado, como si nos estuviera aplastando. Earl dio un paso más cerca, y nosotros retrocedimos instintivamente, acurrucándonos cerca de la ventana. Su sonrisa se había ido ahora, reemplazada por una expresión fría y vacía que me dio escalofríos. Ustedes, chicos, no deberían estar husmeando, dijo, su voz baja y firme. No hay nada ahí fuera que deban ver. Mi mente estaba acelerada. ¿Qué había en ese cobertizo? ¿Qué planeaba hacer con esa cuerda y esa sierra? Pude sentir la mano de Chris agarrando la mía, su palma sudorosa y temblorosa. Mia estaba agarrando el brazo de Jake, sus ojos muy abiertos por el terror.
Estábamos atrapados, y Earl lo sabía, dio otro paso hacia adelante, y fue entonces cuando Jack reaccionó. «Nos vamos», dijo, su voz temblorosa pero firme. «No puedes retenernos aquí». Earl no respondió. Simplemente se quedó allí, mirándonos con esos ojos vacíos. Y luego, lentamente, metió la mano en su bolsillo y sacó un juego de llaves. Por un segundo, pensé que iba a abrir la puerta y dejarnos ir. Pero en su lugar, arrojó las llaves al suelo frente a nosotros. «Adelante», dijo, su voz goteando con burla. «Pruébenlas». Chris se abalanzó sobre las llaves, buscando torpemente la que encajara en la cerradura. Pero ninguna funcionaba. Earl soltó una risa baja y sin humor. «Se los dije», dijo. «No hay forma de salir de aquí a menos que yo lo diga». Mi estómago se revolvió. Esto no era solo una granja. Era una prisión. Y éramos los prisioneros, la desesperación se apoderó de nosotros. Chris agarró una lámpara de la mesita de noche y la arrojó a la ventana, rompiendo el cristal. El sonido fue ensordecedor, y por un momento, Earl pareció aturdido. «Corran», gritó Chris, y no dudamos. Nos arrastramos a través de la ventana rota, ignorando los trozos de vidrio que nos cortaban las manos y las piernas. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada, pero no me detuve. Corrimos a toda velocidad por el patio, el sonido de los pesados pasos de Earl muy cerca. «Al coche», gritó Jack, pero yo ya sabía que era inútil. El coche estaba muerto, y estábamos a kilómetros de cualquier lugar. Aún así, corrimos, nuestras respiraciones entrecortadas. Fue entonces cuando vi los faros. Una camioneta venía por el camino de tierra, sus luces altas cortando la oscuridad. Agité mis brazos frenéticamente, gritando pidiendo ayuda. La camioneta se detuvo bruscamente, y un hombre saltó, una insignia de sheriff brillaba en su pecho. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió, con la mano en su funda. Earl se congeló, su cara se retorció en algo entre la ira y el miedo. «Estos chicos entraron a mi casa», dijo, con la voz temblando. «Solo estaba tratando de proteger mi propiedad». El sheriff nos miró a nosotros, luego de vuelta a Earl, sus ojos se entrecerraron. «¿Es eso cierto?», preguntó. «No», gritó Mia, las lágrimas corriendo por su cara. «Nos encerró. Iba a hacernos daño». El sheriff dudó, luego asintió. «Muy bien, cálmense todos. Vamos a resolver esto». Earl fue arrestado esa noche. El sheriff encontró suficiente evidencia en los cobertizos para acusarlo de, bueno, digamos que no era la primera vez que hacía algo así. Nunca supimos lo que había planeado para nosotros, y honestamente, no creo que quiera saberlo. El coche fue remolcado, y el sheriff nos llevó al pueblo más cercano, donde llamamos a nuestras familias e intentamos procesar lo que había sucedido. Han pasado años desde esa noche, pero todavía tengo pesadillas con los ojos pálidos y sin parpadear de Earl y el sonido de la puerta del cobertizo abriéndose. Tuvimos suerte, si ese sheriff no hubiera aparecido cuando lo hizo, no creo que ninguno de nosotros estuviera aquí para contar esta historia.